Buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros seguidores que hasta ahora pues nos dan el honor de acompañarnos en este segmento, en este momento, para comenzar este lanzamiento del cual estamos pues muy contentos, igualmente honrados, de una historia fantástica, un libro que a primera vista parece ficción. Porque es uno de esos casos en donde la realidad supera la ficción. Sin embargo, pues es una historia real, realmente cruda, de hecho. Una historia de una aventura de esas tipo laberinto, ¿no? En donde el enemigo, pues, es el tiempo, el enemigo son las ideas, el enemigo son las emociones, el enemigo es la misma mente, ¿no? Los pensamientos. Estoy hablando de Bitácora, Diario de un Navegante por la Vida, una autobiografía de un renacimiento. Y precisamente su autor, que está aquí hoy con nosotros, pues nos trae con su gallarda presencia, porque ahora que lo veo no puedo menos que pensar en Don Quijote, en un héroe que a todas y tantas pues carga encima de su piel el tiempo y el esfuerzo y la dureza de lo que fue la batalla, que logró librar y que logró superar. Damos la bienvenida a Álvaro de Jesús, autor de Bitácora, un diario de un navegante por la vida, una historia sorprendentemente cruda, hermosa, dolorosa. Es un diario, es una bitácora. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Ignacio. Carmen también, que está por ahí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos adelante a ver qué nos trae este momento que vamos a compartir. Es un momento que has esperado algunos días, ¿no? Más o menos desde cuando desde cuando imprimiste la primera letra en el papel a mano en la cama de aquel hospital, ¿no? Es decir, o no, o en ese momento no sabías que ibas a publicar, que ibas a tener esta obra, que se iba a convertir en esta bitácora de esa aventura. No, todo se fue dando por el camino, ¿no? No fue un papel, fue un portátil. Ajá. ¿Qué pasó? Que a mí me gusta mucho el simulador aéreo, soy aficionado a eso. Entonces, como sabía que iba a estar 30 días internado en la clínica, no podía tener visitas sino de mi esposa nada más, y soy poco televidente. Entonces me adquirí un portátil y me lo llevé con joystick, cartas de navegación, y esa era la forma de salirme yo de la habitación, pues, del encierro, volando virtualmente. Entonces había un sacerdote que me visitaba todos los primeros 15 días, después no pude, ¿no? Estuve un mes encerrado. Entonces él me pidió que le hiciera un escrito para compartirlo en una homilía con los parientes de los pacientes, que es lo que dio inicio a eso. Pues a mí se me olvidó, y el día anterior al trasplante era un día trasplante de médula ósea, que fue lo que me hicieron a mí. Era un día pues bastante complicado, porque había un 50% de posibilidades aquí o allá de sobrevivir a los químicos y a todo lo que
le ponen a uno en el reingreso de la médula al cuerpo. Es un proceso que cuento en el libro de cómo se inicia, qué se hace, no desde una forma médico-científica, sino como la puede ver uno y entender un paciente. O sea, lo que uno tiene que enterarse de sí mismo, y a mí me llamó la atención mucho investigar un poquito sobre el tema. Entonces, esa madrugada me desperté y me acordé que no le había hecho el escrito al cura y se lo hice, lo titulé Dios Fuente de Vida. También está en el libro. Y bueno, y después de eso, el cura sube como 3 días después a la habitación y me dice, Álvaro, y la gente se le salieron las lágrimas con lo que tú escribiste. Y yo, ¿en serio, padre? Entonces me fui a leer qué era lo que había escrito, porque yo no lo había, apenas lo había escrito, lo metí en un CD y se lo entregué a la enfermera jefe para que se lo entregara al padre. Y ahí tomé la resolución de comenzar a hacer como una historia, ¿no? Por eso se llama bitácora, ¿no? De todos los días de la clínica. O sea, retomé los días anteriores y seguí de ahí en adelante hasta donde pude escribir. Entonces, pero yo no pensé que eso iba a ser un libro. Yo pensé que iba a ser un artículo que se iba a quedar por ahí en alguna carpeta con otras cosas que tenía escritas. El libro viene arrancando mucho después. O sea, cuando yo ya me entero de que podría ser un libro, es cuando ya después de haber salido de la clínica, prácticamente casi 2 meses después lo retomo. Entonces ahí fue cuando comencé lentamente a construir el libro, pero sin la intención todavía de que fuera un libro. Seguí escribiendo. Entonces ya más adelante fue que le fui dando la forma. Y eso es un proceso. Me gasté 2 años más o menos haciendo ese proceso de bitácora. Claro. Bueno, pues ya nomás hemos comenzado y tenemos algunos mensajes. Uno que creo que es muy importante leerlo en este momento por la pregunta que sigue, ¿no? Dice Mar, estoy orgullosa del papá que el universo me dio. Ver cumplir sus sueños es una alegría infinita. Esa es una de mis hijas. Una de tus hijas, sí. Bueno, Sí, sí. un poco después de este mensaje, comencemos de atrás para adelante, ¿no? Álvaro, Sí, sí. ¿qué significa estar vivo? ¿Qué significa estar vivo? Bueno, yo siempre he sido un convencido, pues a mí me tocaron momentos muy difíciles cuando estuve practicando alta montaña, que fueron muchos años. Y también cuando recorrí carreteras en motocicleta. Uno tiene la vida pendiente de un hijo. Entonces, le encuentra uno el significado, el valor a la vida, sin propiamente estar aferrado a ella como pegado de algo, ¿no? Un clavo, pues, para no irse a un abismo. Pero significa todo. Significa el poder legar de la vida de uno, del interior de uno a los demás. Yo creo que desayunar, almorzar, comer, ¿no? Acostarse a dormir, despertarse y reproducirse no es vida. Hay que enriquecer el interior de cada uno de nosotros para que la vida tenga un significado. Y ese significado lo encuentras dentro de ti mismo. Y hay que mirarse hacia adentro, es encender esa luz interior, que es tan importante para poderle dar ese significado. Yo me acordaba las palabras de un señor, de un anciano que conocí hace muchos años, estaba yo muy joven, tenía 98 años. Y le pregunté, le dije, don Abdul, dígame una cosa, ¿cómo ve usted el mundo a los 98 años de vida? Y él se quedó mirándome un rato y me respondió a secas, el hombre no merece el espectáculo del universo. Nosotros somos parte de ese universo, lo integramos, aunque estemos pegados aquí a la tierra, pero somos también espíritu. Y eso es lo que nos hace parte de ese espectáculo, pero si nos damos cuenta de que ese espectáculo existe, no solamente allá afuera, sino dentro del mundo. Bueno,
pues esa vaya, si es una respuesta. María Albarracín nos dice, feliz de haber tenido un largo espacio con Álvaro, muchos momentos de disertación sobre la vida, cantidades de enseñanzas, orgullosa de verlo cumplir este sueño. Un saludo para María y gracias por estar ahí. Al comienzo dije que era un poco ver a Don Quijote, ¿no? Y lo digo porque es que Salvador Freire también nos saluda desde México, le mandamos un fuerte abrazo, desde Estados Unidos, perdón, es un mexicano valiente como tú, un libro maravilloso que nos relata la tremenda aventura de la migración, lo queremos muchísimo, un abrazo para ti, qué bueno saber que estás en línea y te manda muchos saludos a través de esta transmisión, Álvaro también. Muchas gracias, yo estuve en el lanzamiento del libro del espectacular. Sí. Muy bueno. Bueno, valga la pena la cuña, ¿no? También. Ahí. Bueno, el diario del inmigrante. Bueno, perfecto. Bien, hacía la comparación un poco con Don Quijote porque no puedo más sino imaginarme cómo pudo haber sido arremeter en contra de esos enormes gigantes que eran los molinos de viento, ¿no? ¿Qué significaba esa situación? ¿Qué significaba el no poder controlar absolutamente nada de lo que estaba pasando? Sino embestir gallardamente con la lanza al cinto contra lo enorme, ¿no? Contra lo inevitable, ¿no? ¿Qué quedó de eso? ¿Qué se imprimió en la piel de ese momento? Pues yo creo que una amistad con la muerte, diría yo. El poderla ver de frente, porque cuando te dan un diagnóstico como ese, te ponen una lápida al frente y más o menos te lo despachan, lo ponen a uno en pista, como dice una hermana mía. Entonces tienes que comenzar a aceptar la posibilidad de morir. Pero eso es un proceso, sin miedo. Suena hasta gracioso, un poquito, porque bueno, yo he hablado con muchas personas que han recibido el diagnóstico de cáncer y lo que cuentan es terror. O sea, se les va la vida, se les va la luz y realmente es como si le apagaran a uno la luz en el momento. Pero tiene lo que volvemos otra vez al punto, iniciar esa luz desde adentro para poder sobrevivir o vivir lo que le quede. Nunca se sabe, ¿no? Hay diferentes tipos de cánceres. Y bueno, ¿qué me dejó impreso en la piel? Unos deseos muy grandes de seguir adelante, de no cejar en el rumbo y de morirme el día que me toque, no antes. De manera que eso es lo que he tratado de venir haciendo todos estos 14 años que vengo sobreviviendo a eso. Bien, bueno. Es que es el día que toca. No, ¿para qué antes, no? El día que es. No. Es el día que es. Es el día que es. Bueno, Gloria Cordero nos dice enhorabuena, mi buen amigo, muchos éxitos con esta interesante obra. Fénix Tobar, también escritora colombiana, libro maravilloso, ¿no? Felicidad, un libro maravilloso que relata también una historia, es tremendo, bueno. Felicidades, bueno. Álvaro de Jesús, las letras nos sanan, nos liberan y nos convierten en aquello que jamás nos imaginamos ser, personas de inspiración. Eso es correcto, Fénix, y qué bueno este comentario porque me están facilitando el trabajo esta noche. Viene la pregunta con ese comentario, ¿no?
Sí, sí, sí. La inspiración, ¿tú crees, Álvaro, que en este momento de tu vida pesa sobre tus hombros esa capa, esa armadura de la inspiración para otras personas, para ser ejemplo, para derrumbar a esos gigantes? A ver, te cuento. A mí una vez me hicieron esta pregunta, no hace mucho, hace como 2 años. Me dice una persona, me dice, Álvaro, ¿usted cómo hizo para luchar contra ese cáncer, para dar esa pelea? Yo le dije, no, realmente yo no di ninguna pelea. Yo más bien como que me hice amigo del cáncer y le pedí amablemente que se fuera. Eh, la inspiración para otras personas es cejar la angustia. En estos casos, en este y en otros, por ejemplo en la montaña, cuando estuvo a punto de irse 300 metros de abismo un amigo, eh, que fue media hora durísima, yo logré conservar la calma aunque él estaba en ese momento desesperado. Desesperado porque era el que se iba a caer, estaba asegurado. Claro, Pero si yo no conservaba la calma y no podía devolverme en el trayecto para darle la mano porque me sucedía lo del ahogado, me jala. claro, Entonces era punta de voz hasta que logré yo asirlo de la parte de arriba de su morral de la varilla y lo levanté, un hombre de más de 70 kilos en ese momento, con morral y todo, y lo senté junto al lado mío. Entonces, ¿qué se le puede transmitir a los demás? Empeño en todo, en todos los aspectos de la vida. Digamos, este triunfo de poder sobrevivir a algo tan terrible, porque el cáncer de médula es incurable, mortal y agresivo, esas tres cosas. Y eso fue lo primero que me dijeron. Tiene que ver todo el trayecto de la vida. Tuvo que ver la juventud mía, el haber sido muy rebelde. También la época del motociclismo, que es aventura, la montaña. O sea, yo siempre lo he comparado con la montaña porque esa era tal vez o fue la cima más alta que tuve que escalar. Y para eso se necesita persistencia, se necesita resiliencia y sobre todo mucha voluntad, porque en el camino uno puede fracasar o desistir o echarse para atrás o sumirse en tristezas o en angustias, en desasosiegos, y ese no es el camino. Yo creo que por eso desde el comienzo del libro dice que muchos se mueren el día de su diagnóstico. Es precisamente por eso, por el miedo que los embarga. Yo no voy a decir que esto es fácil, no, de ninguna manera, pero uno mismo tiene que poner de su parte, de su voluntad para poder salir adelante. Y a través de todas estas experiencias, lo que he venido haciendo desde que comencé a escribir en las redes sociales, que ya son casi 12 años, estoy llegando a 42 países con el mensaje, es poder transmitir algo del alma para las otras almas, para las almas de los que pueden acercarse a las letras que yo escribo. De eso se trata. muy bien. Definitivamente yo creo que una postura muy sabia que nos estás enseñando esta noche, Álvaro, es el de reconocer a la muerte como un enemigo invencible, ¿no? Es inevitable. Eh, Sí. llega, ¿no? El tema es cómo morir, ¿no? No solamente cómo vivir, sino cómo morir, ¿no? Cómo se muere, cómo se llega a ese momento y cómo se llega con la vida a ese momento. Y lo dices de una manera muy cercana, que de pronto a más de uno le impresiona. A mí me parece fantástico. Me hice amigo de la muerte, me hice amigo del cáncer. Uno con los amigos conversa. ¿Cómo eran esas conversaciones con la muerte? A través de la vida, porque para morir hay que estar vivo.
nosotros iniciamos un recorrido desde la concepción hasta la tumba. Es una línea recta, lo que pasa es que uno en el camino da muchas vueltas antes de llegar allá. ¿Y cuánto tiempo se tarda? No lo sé. El Papa Francisco lo definía como un laberinto, ¿no? Entonces un laberinto tiene una entrada y tiene una salida. O hay otra salida del laberinto que es hacia arriba, si no llegas al final de él. Entonces ese mismo proceso de verla cara a cara, de sentirla, de tener la posibilidad, porque es que todos sabemos que nos vamos a morir, aquí no hay uno solo sobre la faz de la tierra que no se vaya a morir, eso es algo ineludible. Pero nosotros nacemos es para vivir, no para morir, nacemos preparados para vivir. Por eso la muerte es tan, ¿no? La queremos rechazar y nos parece horrible, nos parece un túnel muy oscuro y no lo es. Yo creo que en esos procesos son de reconversión interna, de aceptar lo que pueda venir, pero mientras se está viviendo, como dije yo en un momento, yo no voy a convertir esto en una tragedia ni para mí ni para mi familia. Y bueno, iniciar el camino de todo lo que tenía que hacer ese tratamiento, y fueron 2 años durísimos, para poder, digamos, sin saber si iba a salir de eso, porque las proyecciones que le dan a uno no son demasiado satisfactorias como para pensar que eso es una cuestión sencilla, no se trata de una operación, de que le abren a uno y le sacan alguna cosita del cuerpo, ¿no? Trasplante de médula, cuando uno le hablan de trasplante le están hablando en palabras mayores. Entonces, pues eso es una locura. Pero, ¿qué fue eso? Silencios, demasiados silencios internos para poder ir escuchando esa voz interior propia y la voz interior de Dios que le habla al corazón. Es la única forma. Bien. Leonardo Sierra nos dice que hay que disfrutar la vida al máximo. Él nos saluda desde Colombia, desde Bogotá, porque no saldremos vivos de ella. Marlen Forero, Dios le dio otra oportunidad, felicidades. Y Mario Fallas desde Costa Rica, felicidades a don Álvaro por este lanzamiento. Los silencios, esas conversaciones, esos momentos en la cama del hospital, porque hay diferentes maneras de estar en el hospital, ¿no? Hay diferentes momentos en la vida. Uno de pronto está en el hospital esperando la llegada de su hijo, esperando una cirugía leve, esperando a un pariente que se recuperó. Y como pacientes, pues es mayormente aburrido, ¿no? Estar hospitalizado. Y cuando me refiero a aburrido, me refiero al tedio de la angustia, ¿no? Que la angustia llega a un punto en donde se convierte en tedio, ¿no? Sí. Sí, dime Álvaro, sí. Sí, claro, eso depende mucho de la condición del paciente, ¿no? Exacto. Porque bueno, yo estuve 6 días en cuidados intermedios por una infección durante el proceso de la quimioterapia. Cuidados intermedios es al lado de cuidados intensivos. Las noches eran muy duras porque se escuchaban los lamentos y los gritos de los pacientes que estaban en cuidados intensivos. Yo creo que a mí me angustiaba mucho, ¿no? Yo en ese momento me dedicaba a orar, a pedir por ellos, pero me angustiaba mucho oír, sobre todo uno que lo habían atropellado, creo que iba en una motocicleta y tenía todas las heridas del mundo, y ese hombre gritaba mucho. Y una señora que se le vio la voz que era de edad se lamentaba mucho. En esas condiciones tan duras, yo creo que es algo terrible, o sea, espantosamente terrible, y es muy difícil. Cuando se está inconsciente en un hospital, pues finalmente no se da cuenta de mucho de lo que le está sucediendo. En el caso mío fue diferente, yo estaba perfectamente consciente,
tenía la oportunidad de interactuar con las enfermeras, con el cura que me visitaba al principio y con mi esposa, y por teléfono. Los últimos días, los 8 últimos días fue un poquito difícil porque uno se va apagando después del trasplante hasta que el cuerpo comienza a producir nuevamente médula. La médula es como el disco duro del organismo, no puedes vivir sin él, es un órgano vital. Allí se encuentran produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las defensas, todo el recuento inmunológico, la historia, bueno, es el disco duro. Entonces, comenzaba a producir médula ósea nuevamente, o me moría. Esa era, digamos, la alternativa. Esos días anteriores uno se va como secando y apagando, y yo ya hablaba muy poquito, y cuando me llamaban por teléfono les pedía que me hablaran poquito, ¿no? Y suave. Pero estaba muy tranquilo, que esa era la diferencia. Por eso mi esposa decía que si yo me hubiera muerto en esos días, me había muerto muy tranquilo. Y sí, estaba muy tranquilo. Tenía más bien un coloquio personal con Dios, porque soy creyente. Como una conversación. Y eso me ayudó muchísimo pues, a pasar esos momentos, aunque la unidad de trasplantes también está llena de niños de leucemia que han sido trasplantados de médula, y también los escucho no gritar porque ellos reciben médula de donante, pasan por unas infecciones terribles y son hospitalizaciones de 6, 8 meses y a veces hasta más tiempo. Es muy duro para ellos. Sigan así. Y todas estas cosas, toda esta experiencia, por supuesto que está relatada casi que con el carmesí del rojo, ¿no? Porque está bien, la tinta del libro es negra, pero me suena a que a ratos va a ser carmesí por la historia, ¿no? Todo está relatado en esta bitácora de este navegante que en medio de naufragio, ¿no? encontró norte, ¿no? Encontró norte para seguir adelante. Además de la experiencia, que es una experiencia de vida tremenda, que creo que pues es la esencia del guerrero, ¿no? El guerrero no es el que más mata ni finalmente el que más conquista, sino el que más aguanta. Ese es el que estoicamente puede seguir levantando el pecho, ¿no? y aguantar. Entonces está relatado toda esta experiencia en bitácora. Hablando del libro como tal, ya cuando Álvaro, porque es muy interesante escuchar toda la historia y por supuesto nos extrapola y nos cuestiona también, ¿no? ¿Cuántas noches no habremos desperdiciado nosotros enarborados de ira o de odio cuando la vida es preciosa, ¿no? Y cada minuto es inapreciable, ¿no? Entonces experiencias como la tuya, Álvaro, pues sí o sí, a punta de cachetadas emocionales, le abren a uno los ojos, ¿no? Es así. Pero bueno, Álvaro entonces logra esa conversación, ese coloquio. La muerte sonríe levemente y le dice, ok, nos vemos después. Otro día nos tomamos ese último café. Y llegas ese día a la puerta del hospital, a salir del hospital. ¿Cómo fue ese momento? Yo vivo en una ciudad 160 kilómetros distante de la clínica. Y entonces pero yo trabajaba en esa misma ciudad, en Cali. Sí. Entonces yo viajé el día anterior, o sea, yo trabajé hasta el día anterior a internarme. Y llegué a la casa, pasé una noche muy tranquila, me rapé, me quité todo el pelo, porque no quería que se me empezara a caer a mechones, porque ya lo habían advertido. Durante el tiempo de quimioterapia, por la medicina que me pusieron, no se me cayó el cabello, pero en la clínica sí se me iba a caer.
Y al día siguiente me recogió un amigo y uno entra a la clínica como si estuvieras entrando a una aventura, ¿no? Los primeros pasos antes de comenzar a subir una montaña, que son las laderas, desde el pueblito último que uno llega y comienza a tomar los senderos para llegar a la falda propiamente de la montaña y empezar a escalarla, a probar el trasplante. Eso no es barato. En la Fundación Valle de Lili puedes calcularte cuánto puede costar una cosa de esas. Hubo muchas batallas que librar por el camino, ¿no? Y finalmente, pues ese era el momento culmen. Se iniciaba a partir de ahí algo desconocido, así como en el libro Los Farallones de Cali, el vuelo de las águilas, que hay 5 días desconocidos, que es un libro para más adelante. Ese es spoiler de la siguiente publicación. Exacto. Había esos 30 días que iniciaban ahí, eran totalmente desconocidos. Yo no sabía qué iba a pasar. O sea, no se podía pronosticar nada, ni siquiera conocía la habitación donde iba a estar. De manera que, empezando por ahí, por llegar a la unidad de trasplantes, la entrevista a la enfermera jefe, ¿no? Con un poco de recomendaciones y normas. Una de las cosas que me causó mucha simpatía fue que me dijo, vea, nosotros hemos hecho este proceso que es científico, muchas veces con mucho éxito, pero también han muerto pacientes en el proceso. Pero nosotros hacemos solamente el 50%. El otro 50% lo tiene que hacer usted con su actitud. Entonces, bueno, ese fue un campanazo, pero yo ya venía preparado desde las quimioterapias, porque yo me convertí en una fiesta en el tiempo de quimioterapias, en la sala esa grande donde lo sientan a uno para pasarle la medicina. Yo llegara a tomarle el pelo a las enfermeras y a todo el mundo. Y eso me servía a mí para salir de esa oscuridad que intentan meterlo a uno, los miedos, que yo no me voy a pintar como Superman, sino como lo que realmente soy. También me llegaban momentos de angustia, pero había que sobreponerse a ellos. Por eso Bitácora es un canto a la vida, así lo defino yo. Una gota de amor en un océano de esperanza. Con todo lo difícil que pueda ser el proceso y con todo lo terrible que se pueda uno enfrentar en la vida, siempre hay una luz, siempre hay una salida. Y eso es más o menos, digamos, el otro lado de ese túnel que iniciaba, de esa cresta, de esa cima. El coronarla era después de los 30 días, cuando estuviera otra vez, pero hacia afuera, saliendo de la clínica, que ese fue otro momento también crucial. Bueno, y ya con la bitácora en mano, ya con el diario del navegante, ya presto a enfrentarse, a convertir esa aventura plasmada en letras en la obra, en el libro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ves la vida? Esencialmente, ¿cuál es la diferencia que ves y cómo ves la vida desde antes de Bitácora y ahora con Bitácora? Bueno, es que, o sea, realmente yo no tomé en serio publicar el libro hasta la pandemia, que comencé a hacer pinitos, con deseos de participar en algún concurso literario, porque tengo muchas cosas escritas, infinidad en todos estos años. Y yo tenía Bitácora ahí y los otros libros, porque son 8, digamos, como guardados en la biblioteca del virtual. Gracias a ustedes, ahí valga la propaganda, una vez, ¿no? la publicidad.
eh, que me dieron pues ese impulso, porque yo ya había hecho pinitos por aquí por allá y había desistido, pero ustedes finalmente me dieron ese arranque que necesitaba para que Pitágora fuera una realidad y verlo convertido en un libro publicado. ¿Qué te puedo decir yo de eso? Es una emoción muy grande, porque es la graduación, la realización del escritor. El escritor es todo el que escribe, pero la graduación de un escritor es cuando publica su primer libro, ahí es. Claro. Y ese es el punto, pues, el más alto. Y es una emoción indescriptible, sí. O sea, todo el comenzar a recibir mensajes de las personas que lo han leído, que les ha llevado un mensaje a su vida, que les ha ayudado, porque es que este libro no es solamente para los pacientes con cáncer, es para los familiares de los pacientes con cáncer y para los que no han tenido cáncer también, o otro tipo de enfermedades muy duras, ¿no? Porque es esa luz de esperanza que se necesita y de sosiego y de poder enfrentar estas cosas con fuerza, especialmente con mucha tranquilidad interior que es tan necesaria para poder continuar adelante, y alegría, porque la alegría es fundamental en todo lo que se hace en la vida. Muy, ya. Pues eso que acabas de decir es lo que algunas culturas en el mundo definen como sabiduría, ¿no? La calma más la alegría, ¿no? Es la sabiduría. Y un poco desde esa perspectiva, ¿cómo viviste la pandemia? De pronto, después de haber pasado de todo esto, ¿no te parecía como irrisorio el tema? Quizás, pues a pesar de que fue algo pues tremendo, muchísima gente murió, por supuesto que sí. Pero ¿cuál era la visión, no? Porque después de haberse sentado a tomar aguardiente, café o whisky con la muerte, pues, y verla por ahí disfrazada de virus, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste y cómo lo viste? Bueno, yo tengo la fortuna de vivir en un lugar muy amplio, de manera que no tenía, digamos, no podía salir pues de la parcelación, pero no tenía un encierro total. Yo pensaba muchísimo en las personas encerradas en un apartamento, por ejemplo, y sobre todo los apartamentos de ahora, que para que entre el sol tiene que ser uno. Pensaba mucho en eso, familias enteras encerradas, con lo difícil que es la convivencia de esa manera, forzada, la angustia, el temor por la muerte, el usar un tapabocas, pues, bueno, a mí me tocó el encierro en la clínica, que fue un mes, y luego el encierro en mi casa, sin visitas, por 100 días más. O sea que prácticamente estuve encerrado 130 días. Yo lograba salir a la calle, más o menos como a los 70 días comencé a salir a la calle. Bueno, ahí en el libro relato los cuidados y todo lo que pasó. Entonces no voy a contarles el libro tampoco. No, la idea es que Pero vayan sí, al enlace de Amazon y lo consigan, ¿no? Está disponible en que lo Amazon. vayan adquiriendo de una vez. Sí. Exacto, esa es la idea. Entonces, la pandemia fue muy familiar en ese aspecto, ¿no? Digamos, en lo que tiene que ver con el uso del tapabocas, el encierro y la distancia entre las personas. Pero es que no fue algo fácil para el mundo entero. Uno salía a la calle prácticamente cuando sentía uno que tenía que tener 2 metros de distancia con la persona más cercana. No podía tomar un transporte público, no entrar a un supermercado a comprar algo guardando esas distancias. A uno le parece que cualquiera que se le fuera a pasar a menos de 1 metro de distancia ya le iba a pegar el COVID. Y eso se sentía en el ambiente entre todas las personas, como lo miraban a uno y como lo hacían a un lado. Cuando yo estuve en el proceso de recuperación, que salí a la calle, yo sentía lo mismo, pero era que las personas pensaban que yo las podía contagiar de algo porque yo salía con el tapabocas. Y eso pues era algo muy novedoso, uno en la calle con un tapabocas. Pero era al contrario.
cualquier cosa que tuviera infección o cualquier cosa que una persona tuviera me la podía contagiar a mí muy fácilmente porque yo llegué a tener menos defensas que un terminal de SIDA. Entonces, estaba en ese proceso de la recuperación de la inmunológica de todo mi cuerpo, de volver otra vez a restaurarse. Y es que es increíble. Mire que yo salí, yo tenía 53 años, 54 años, y salí del trasplante con el cabello sin canas y sin arrugas, como si hubiera rejuvenecido, como si tuviera unos 40 años más o menos. Y uno vuelve otra vez a su estado natural con el tiempo, pero ese fue el inicio. Ellos llaman al trasplante, los médicos lo llaman el reseteo del cuerpo, o sea, volver a nacer, porque tienes que comienzas nuevamente, el cuerpo prácticamente arranca de cero nuevamente a partir del trasplante. Entonces, la pandemia que me trajo, bueno, yo disfruté el tiempo en la casa y comencé a aprender otras cosas, por ejemplo, interactuar a través de cámaras. Yo doy conferencias, dicto conferencias, y todo el plan de conferencias quedó cancelado totalmente. Entonces, comienza a reinventarse, de eso se trata, hacer otras cosas de una manera diferente y a usar estos medios audiovisuales y no perder el tiempo y escribir mucho, cantidades, escribí durante ese tiempo, porque le dedicaba muchas horas a escribir. Muy bien. ¿Qué es lo mejor de Bitácora? Pues ya lo leíste, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué fue lo que más le impactó? Le hago yo la pregunta. El viaje. ¿Cuál El viaje? viaje, pues ¿Cuál de todos? que es, no, en sí todo es es un viaje, ¿no? Es una aventura. Eh, Sí, sí. es una a pesar bueno, ojo con el spoiler, ¿eh? A pesar de la inmovilidad que se relata, es un viaje, ¿no? Es un viaje intrínseco impresionante, ¿no? Y yo creo que descubrir, porque creo que lo descubriste en el libro, y los invito amigos que nos están escuchando en este momento o después, porque se lo pueden repetir cuantas veces quieran o lo van a ver fuera de la transmisión en vivo. Hay algo muy importante, y es que el libro yo creo que revela los verdaderos enemigos del ser humano, ¿no? Que son esas emociones, esos casi que los veía mientras leía, pequeños y nauseabundos enanos sobre el hombro, diciéndote hasta aquí llegaste, no es más, eres una basura, llegó el fin, ¿no? Es ahí, con el poder de la idea y la palabra, ¿no? Sin más. Y desafortunadamente sí que han cobrado vidas, ¿no? Esos enanos nauseabundos. Yo creo que a mí particularmente, de las cosas que me impactaron del libro, además del final, es esto. Sí, ahora que mencionabas los enanos, ¿no? El amigarse con la muerte tiene un sentido, porque el enemigo deja de ser enemigo cuando te lo haces amigo. Y el secreto está ahí. No en acabar con el enemigo, sino en convertirlo en amigo. Entonces pierde todo su poder destructor, porque es una cuestión que va hacia adentro. Nosotros somos llenos de sentimientos y seres pasionales, tremendamente pasionales, sentimentales, racionales también, pero es como si jugaran dentro de uno mismo un partido de fútbol, un equipo de diferentes cositas y se van jugando la pelota. Sí. Entonces eso le puede traer a uno todos esos altibajos, o darle voces, diferentes voces o protagonismos a otras
a otras cosas que no son, pueden ser tan buenas ni tan satisfactorias. Pero, digamos, a mí lo que volviendo a la pregunta inicial, a mí lo que más me pudo emocionar de Bisácora fue realmente todo, porque es que todo está enlazado en un solo fin. Podemos vivir mientras vivimos. Antes de vivir no éramos nada y después de vivir es otra cosa muy diferente, pero hay que llegar allá. Pero mientras estamos aquí, es retomar la vida con esa fuerza que se necesita siempre. Y eso le quita a uno, le despeja muchas sombras. Es algo así como la experiencia que tuve yo hace muchos años en una caverna. Cuando entramos a la caverna con unos amigos, entrábamos por un lado y salíamos por otro. En el medio llevábamos cada uno una linterna y en el medio de la caverna apagamos la luz. El techo de la caverna estaba muy cerquita de la cabeza nuestra, prácticamente teníamos que andar arrastrándonos y dentro de la caverna iba un hilo de agua que se podía escuchar en ese silencio y en ese frío de la caverna. Se nos ocurrió apagar la luz a todos y la sensación de oscuridad total, de que tú no te ves la mano, es impresionante. En ese momento tú sabes que estás en el piso porque puedes tocar el suelo, pero pierdes toda la dimensión de espacio, porque no hay luz. Entonces me acordaba yo de las palabras de mi abuelo cuando yo era pequeño, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y un día me llama mi abuelo y me dice, venga, mijo, ¿usted le tiene miedo a la oscuridad? Le dije, sí. Dice, ¿por qué? Le dije, porque no puedo ver nada, me asusta. Entonces apagó la luz, estábamos en la habitación de él, y me alcanzó un cerillo a la mano y me llevó la mano hasta encender una vela. Cuando encendió la vela me dijo, ¿ahora le tiene miedo a la oscuridad? Le dije, no. Me dijo, ¿por qué? Le dije, pues ya puedo ver. Me dijo, eso es lo que tienes que hacer todos los días de tu vida. Cuando el mundo se te oscurezca, la vida se te oscurezca, tienes que encender tu luz interior para poder ver y despejar las tinieblas, no enfrentarlas con un grito. Esa fue una gran lección. Tenía en ese entonces por ahí unos 6 años, no se me olvidó. Uf, tremendo. Bien, bueno, el entrenamiento había comenzado desde pequeño entonces. Sí, yo creo que sí. Sí, bueno Álvaro, pues ya acercándonos al final, recordarle a todos que Bitácora está ahí, lista a tan solo un clic para conocer esa aventura. Es impresionante, yo creo que pues con mucho cariño todos los escritores de la editorial para nosotros son muy importantes y con mucho cariño siempre estamos aquí. Y hay historias maravillosas, fantásticas, encantadoras, que ilusionan, que enamoran. Esta en particular, pues, rompe todo el esquema interior y te permite el cuestionamiento, ¿no? sobre la vida y es muy interesante. Álvaro, para nosotros ha sido un honor de verdad poder intervenir en este proceso. Recuerdo yo esas primeras reuniones contigo, comenzando a trabajar virtualmente, cómo comenzamos a desenmarañar esa madeja de emociones que había ahí, ¿no? Era súper intenso, ¿no? Era súper intenso. Entonces, de verdad ha sido para nosotros también un viaje hermosísimo. Y todo esto lo puede disfrutar usted, amigo, que nos está siguiendo y escuchando, tan solo haciendo clic ahí en el enlace para que pueda ir a Amazon y disfrutar, bien sea de la versión impresa o del libro virtual para que se lo lleve en su celular, en su computadora, bueno, donde lo quiera leer. Finalmente, dos cosas, ¿no? Para ir finalizando. Sí, Primero, si te parece bien, y ya bien lo tienes, hablemos de la portada, porque creo que es muy importante hablar de la portada. sí. Bueno,
Mi hija mayor, Melina, ella es artista, inclusive, voy a voltear un poquito acá, allá Ahí al está. fondo, Sí, que alcanzan a ver dos cosas de ella. sí, sí. Eh, Melina, yo le pedí un día, le dije, nena, ella estuvo muy pendiente del proceso, ¿no? Ella era mi mejor público en lo que yo escribía. Yo escribo mucho sobre lo social y sobre política porque me gusta mucho el tema. Bueno, Eh, tenemos que hacer un podcast un día sobre eso. Que vaya, sí que hay tema ahí. Gracias. Sobre todo aquí, este tiempo, Sí, sí. hay bastante de qué hablar. Sí, sí. Entonces, y es más, antes de comenzar, digamos, de continuar Bitácora, yo comencé, fue escribiendo sobre temas sociales y políticos. Entonces, un día le pedí, yo le dije, nena, bueno, ya estábamos, pues, ya estaba en la conformación del libro, le dije, ¿por qué no me haces, digamos, ¿cómo se puede llamar eso? El post de inicio de cada capítulo. Como ella era diseñadora en tercera dimensión y artista, pues iba a ser un buen trabajo. Entonces ella tomó esa foto que le gustaba mucho y le puso, y hizo la composición con el cielo y con la carretera, porque eso significaba el volver a la vida, o sea, reiniciar la ruta, el camino que había tenido que detener por 2 años. Entonces, ese es el significado, digamos, el valor que tiene eso y el que lo haya hecho ella, que desafortunadamente y de una forma violenta murió en el año 2013, en noviembre del 2013, en un atraco aquí en la ciudad donde vivimos. Pero ahí quedó ella, o sea, sigue presente en Bitácora y en muchas cosas de la vida nuestra, ¿no? El recuerdo de Melina y de lo que significó eso. Y esa es digamos, la característica de esa portada, que tú dijiste inclusive que no la querías cambiar precisamente por ese valor sentimental que tiene tan grande. Eso de que haya sido hecho por mi hija. Bueno, es que las bitácoras de los grandes navegantes siempre estaban envueltas en el mejor cuero, ¿no? Y por supuesto, entre mejor era el navegante, ese cuero tenía atavíos y adornos de oro. Sí, sí, sí. Entonces, pues es eso, esta portada de esta bitácora, no podía, no se podía tocar, ¿no? Así de sencillo, no se podía tocar. Sí, Bueno, María Albarracín, antes ya de ir al cierre, nos dice, abuelo sabio, encender la luz interior debería ser la finalidad de cada ser humano. Nelson Moncayo, felicitaciones, don Álvaro, muchos éxitos. Entre otros muchos gracias. mensajes que nos están llegando que pues en este momento podemos, ¿no?, tener acceso a estos que podemos leer aquí dentro de la calma de este viaje con esta bitácora. Bueno, Álvaro, Bueno, para finalizar, quisiera que le dijeras a todos nuestros amigos que están en este momento compartiendo este momento del viaje, mmm, que sí. nos dijeras, nos dieras una luz de cuál es la mejor brújula para acompañar esta bitácora y para acompañar la bitácora de cada uno de nuestros viajes. Sí. Pues mire, yo toda la vida me he catalogado como un pensador, me ha gustado reflexionar y he sabido aprovechar los silencios interiores para eso, desde que estaba pequeño. Me elevaba, ¿no? En el colegio me tenía que llamar desde el mundo, ¿no? Tierra llamando a Álvaro y yo por allá. Yo pienso que la vida tiene sentido si nosotros logramos ir descubriendo a través de toda la vida talentos. O sea, todos los seres humanos, todos, sin distingo alguno, nacemos con talentos innatos
El asunto es descubrirlos. ¿Cómo se descubren? Yo no podría decir que tengo un método para eso porque yo soy enemigo de los métodos. A mí me gusta más lanzar los retos para que la persona pueda construir sus propios métodos, porque nadie sigue el método de otro realmente. Uno es capaz de seguir el que uno mismo vaya construyendo. Pero talentos en la música, talentos en el arte, talentos en la escritura, es importantísima la lectura. Talentos que nacen en diferentes etapas. Nada está terminado hasta el último día, es la razón de vivir. Yo, tal vez el escritor nació conmigo. El narrador lo heredé de mi abuelo, que era un excelente narrador desde chiquito, pues estaba muy pequeño. Pero el escritor sale a la luz a los 54 años en la cama de una clínica. O sea, cuando se supone que todo se iba a acabar, es cuando todo comienza. Entonces no podemos nosotros, digamos, sellarnos o emparedarnos en un destino, porque yo pienso que no hay destino, hay caminos. El destino se construye, como la canción de Serrat, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Descúbranse, huélanse, siéntanse, compenétrense de su propia vida, observen. No puede haber un escritor, por ejemplo, si no es un gran observador. Es necesario. Y atrévanse. A mí me dijo una vez un editor en Cali hace muchos años, cuando estaba pues empezando a escribir, y le comenté que tenía muchos deseos de construir este libro y el del vuelo de las águilas, que lo hice en la mitad de Bitácora. Ahí viene el águila volando ya. Que ese es tremendo, ese es una experiencia tremenda. Entonces me decía Álvaro, el escritor tiene que perderle el miedo al ridículo. Yo me quedé pensando mucho tiempo en esa frase porque realmente al principio no la entendí, ni tampoco le dije, explícame despacito a ver qué quiere decir eso. Pero entonces la fui maquinando y acordada de ella, pensar, ¿y cuál puede ser ese ridículo? El que lo que uno escribe no le guste a alguien, o lo desprecien o se burle. Las redes sociales es una buena plataforma para eso, en escritos cortos, ¿no? En columnas, porque le ayuda a uno a ir perdiendo ese miedo y a tener contacto entre lo que uno escribe y lo que la gente lee, sobre todo personas que uno no conoce. Por ejemplo, como te digo, yo ahora llego a 42 países con las columnas que escribo, y hay una columna que se llama Reflexión para un domingo como hoy, que tiene 12 años de existencia interrumpida, que comenzó con una idea de que voy a ver qué escribo este domingo, y así se quedó. Le puse Reflexión para un domingo como hoy, al siguiente domingo le puse lo mismo, y así se fue enlazando y se quedó. Pero es atreverse, ¿no? Atreverse a eso y a cualquier otro talento. Yo también soy músico, soy músico percusionista, y es atreverse. Yo creo que ese es el reto que nos tenemos que fijar todos, y que no hay un momento en la vida en que no se pueda comenzar en algo que tengamos, que salga de nuestro corazón o que descubramos dentro de nosotros mismos. El talento que estaba guardado 300 años ahí surgió en algún momento, es el momento de aprovecharlo y de meterle todas las energías y todas las ganas y de sacarlo adelante, sobre todo creer que es posible. Eso es lo que se llama fe. La fe es creer que es posible algo. Bueno, Álvaro, pues creo que es la mejor brújula, ya lo saben. Bitácora está disponible, esta maravillosa experiencia a tan solo un clic. Es un libro que de verdad va a transformar, ¿no? Déjese llevar por Bitácora en este viaje. Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos de ese tiempo valioso de vida. Gracias por permitirnos compartir contigo esto. Gracias a todos nuestros seguidores. Y nos estaremos encontrando próximamente en otro lanzamiento aquí
en el Rincón del Lector. Álvaro, que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio. Encantado. A Y a todos, todos ustedes que se muy bien. Hasta luego. Bye bye.